Hola, buen día. Soy el alumno Tomás Beltrán López, con matrícula 5672. Hoy, con motivo de mi presentación tetramestral, expondré un tema de la materia Desarrollo de la Infancia Temprana. El tema es Formación de una nueva vida. La concepción de una nueva vida. La fertilización o concepción es el proceso por el cual se combinan el espermatozoide y el óvulo, formando una sola célula que se llama cigoto. Que ésta, a continuación, se divide una y otra vez por división celular, hasta producir todas las células que conformarán en el futuro a un bebé. Pero la concepción no ocurre tan fácilmente como parece. Hay varios sucesos independientes que tienen que coincidir para concebir un niño, puesto que hay una vasta cantidad de probabilidades en contra de la concepción de este mismo. Por lo general, la fertilización ocurre cuando el óvulo pasa por la trompa de Falopio. Si éste no se fertiliza, el óvulo muere. Lo mismo pasa a las células espérmicas, que estén en esta misma. A estos últimos, los leucocitos les absorben viéndolos como un agente extraño, y el óvulo pasa por el útero y sale por la vagina junto con los recubrimientos de la misma. Mecanismos hereditarios. El código genético. La base de la herencia es un compuesto químico llamado ácido desoxirribonucleico. La estructura de doble hélice de una molécula de ADN se asemeja a una larga escalera de caracol, cuyos peldaños están formados por pares de unidades químicas llamadas bases. Estas son las que guardan toda nuestra información genética y nos ayuda para poder acceder a esta misma cuando estamos en procesos de regeneración. Los cromosomas son hebras de ADN que constan de pequeños segmentos llamados genes, que son las unidades funcionales de la herencia. Cada gen está ubicado en un lugar fijo de su cromosoma y contiene miles de bases. La secuencia completa de los genes del cuerpo constituye el genoma humano. Este contiene toda la información necesaria para que una persona pueda crecer y desarrollarse. El estudio del genoma humano ha ayudado a los investigadores a entender cómo se forman y cómo responden estas células ante los diferentes tipos de tratamientos. Patrones de transmisión genética. En la década de 1860, el monje austriaco Gregor Mendel sentó las bases para entender los esquemas de la herencia, cuando cruzó plantas de chícharos que producían solo granos amarillos con otras que solo producían granos verdes. Mendel también intentó la reproducción de dos rasgos a la vez, mediante la cruza de dos plantas de chícharos que producían semillas amarillas redondas con plantas que producían semillas verdes arrugadas. Encontró que el color y la forma eran independientes entre sí. Mendel demostró de ese modo que los rasgos hereditarios se transmiten de manera separada. Herencia dominante y recesiva. Los genes que pueden producir la expresión alternativa de un rasgo se llaman alelos. Toda persona recibe un par de alelos de una característica dada, uno de cada progenitor. Cuando los dos alelos son iguales, la persona es homocigota con respecto a la característica. Cuando son diferentes, la persona es heterocigota. La herencia dominante, cuando una persona es heterocigota en relación con un rasgo particular, priva el alelo dominante. En otras palabras, cuando un hijo tiene alelos contradictorios de un rasgo, solo uno, el dominante, se va a expresar. Son relativamente pocos los rasgos que son determinados de esta sencilla manera. Casi todos los rasgos vienen de un resultado de herencia poligénica, que implica la interacción de varios genes. Genotipos y fenotipos. Transmisión multifactorial. Cuando una persona tiene hoyuelos, este rasgo es parte de su fenotipo, que son las características observables por las que se expresa el genotipo, la composición genética. Salvo en el caso de los gemelos monocigotos, no hay dos personas que tengan el mismo genotipo. El fenotipo es el producto de un genotipo y de las influencias ambientales relevantes. La diferencia entre genotipo y fenotipo explica por qué un clon
porque ni un clon y ni siquiera un gemelo idéntico puede ser duplicado exacto de otra persona. Epigénesis. Influencia medioambiental en la expresión genética. La expresión de los genes está controlada por un tercer componente, un mecanismo que rige el funcionamiento de los genes sin alterar la estructura del ADN. Este fenómeno se conoce como epigénesis o epigenética. Lejos de quedar fijada de una vez y para siempre, la actividad epigenética se ve afectada por una interacción bidireccional continua con influencias no genéticas. En otras palabras, el ambiente puede influir cuándo y qué genes se activan y desactivan. Asimismo, hay anomalías genéticas y cromosómicas. La mayoría de los trastornos de nacimiento son raros, pues afectan aproximadamente al 3% de los nacimientos vivos. En los defectos y enfermedades genéticas es donde vemos más claramente cómo opera la transmisión dominante y recesiva, y también de una variante, la herencia ligada al sexo, que expondremos en una sección posterior. Anomalías cromosómicas. Las anomalías cromosómicas ocurren por errores en la división celular, lo que da por resultado que sobre o que falte un cromosoma. Algunos de estos errores se producen en las células sexuales durante la meiosis. El síndrome de Down es el más común, suma alrededor del 40% de todos los casos de retraso mental de moderado a grave. En este síndrome, el cerebro de los niños parece casi normal al nacer, pero hacia la adultez joven su volumen se reduce, en particular en el área del hipocampo y la corteza prefrontal, lo que determina disfunción cognitiva, y en el cerebelo, lo cual da lugar a problemas con coordinación motriz y el equilibrio. Sabemos que si un niño es varón, la probabilidad de que reciba genes defectuosos es aproximadamente del 50%. Si se trata de una niña, incluso si recibe una copia del gen defectuoso de la madre, todavía recibirá otro alelo del padre, anulando así potencialmente el gen defectuoso. Asesoría y pruebas genéticas. La asesoría genética ayuda a los futuros padres a valorar el riesgo de tener hijos con defectos genéticos o cromosómicos. Las personas que tuvieron un hijo con defecto genético, que tienen antecedentes familiares de enfermedades hereditarias, que padecen condiciones que se sabe o se sospecha que heredaron o que proceden de grupos étnicos con mayor riesgo de transmitir los genes de ciertas enfermedades, deben de solicitar información sobre la probabilidad de tener hijos afectados. Un asesor en genética toma el árbol genealógico y somete exámenes físicos a los padres o futuros padres y a los hijos biológicos que tuvieron. Se realizan investigaciones de laboratorio en sangre, piel, orina y huellas dactilares. Se analizan y fotografían cromosomas de tejido orgánicos, y las fotografías se agrandan por tamaño y estructura en una tabla llamada cariotipo. En estas tablas de cariotipo se muestran las anomalías genéticas y se puede indicar si una persona de aspecto normal puede transmitir defectos genéticos a un hijo. El asesor intenta que los clientes comprendan los riesgos matemáticos de una condición particular, aclara sus implicaciones y presenta información sobre otras líneas de acción. En la actualidad, los investigadores detectan con rapidez los genes que contribuyen a muchas enfermedades y trastornos graves, así como los que influyen en rasgos normales. Estos investigadores han apoyado de manera muy significativa a eliminar casi por completo diferentes trastornos genéticos gracias a asesoría reproductiva. Por eso la importancia de asesorarse de manera efectiva antes de tener o estar en proceso reproductivo. Por su atención, muchas gracias.